Hola a todos y a todas otra vez en este vídeo ya vinculado un poquito a la parte más práctica. Pues nos vamos a centrar en utilizando un ejemplo ficticio y real a la vez, nos vamos a plantear una hipótesis, ¿no? Cómo se podría desarrollar, dimensionar una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo. Y en un caso concreto, en un caso sencillito, vamos a pensar en una vivienda y os voy a ir planteando datos reales de la vivienda donde yo resido con mi familia y sobre esos datos reales podemos trabajar distintas preguntas, distintas reflexiones al respecto de cómo plantear una instalación a nivel de cálculos, de dimensionamiento, de qué va a ocurrir, eso que se llama compensación, sin compensación, todo eso que hemos visto un poquito en la parte teórica, ¿no? Esto al final es plantear un ejemplo muy sencillito, real, y sobre este ejemplo sencillito lo que interesa es hacernos preguntas lo más complejas posibles, porque esto lo que nos ayuda es aprender y luego ya pues seguir planteando ejemplos un poquito más complejos, ¿no? Así que manos a la obra y os voy a plantear una serie de datos que vais a ver en la pantalla y seguro que os va a parecer muy interesante. Así que ánimo. Bueno, pues yo diría que el primer paso y posiblemente el paso más importante a la hora de plantear una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo es quizás el conocer o averiguar lo que es el perfil de consumo del edificio en cuestión, ¿no? En este caso una vivienda, ¿no? Que es básicamente conocer cuánta energía se consume en ese edificio, cómo y cuándo se consume, ¿no? Entonces, en este caso concreto, en una vivienda, como cualquiera de las viviendas donde vivís vosotros y vosotras, pues podéis tratar de obtener información, en primer lugar, de la factura que tenéis con la comercializadora. Ahí en la imagen que os planteo, vamos a ver un poquito qué información nos da la factura, ¿vale? En este caso es una factura ya del año 2013 y tiene unos años. Y en primer caso lo que hay que tener claro es la importancia o la diferencia entre lo que es energía y lo que es potencia. Doy por hecho que ya conocemos estos términos, pero energía son kilovatios hora y potencia son kilovatios. El término fijo sería la potencia y el término de utilización o de consumo sería la energía. Siempre cuando hablamos de energía solar fotovoltaica hay que tener en cuenta que lo importante ahora mismo es la energía, no tanto la potencia, porque ya hemos dicho en la parte teórica que ahora mismo las instalaciones, según la normativa, según el Real Decreto, pueden tener las instalaciones solares fotovoltaicas más potencia que la potencia que se contrata en este edificio, en este caso en esta vivienda. Con lo cual, ahora mismo no nos importa demasiado el término de potencia, no nos importa tanto los kilovatios, sino la energía consumida. Si os fijáis en este caso concreto, en esta factura, aparecen unos 233 kilovatios hora consumidos en este mes, ¿no? Por mes. 233 unidades de energía por mes, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? Y hay una facturación, hay un coste, no nos importa ahora mismo el precio para el ejemplo que estamos viendo, pero hay un coste por esta energía consumida, ¿no? Digamos que cuando se plantea una instalación solar fotovoltaica hay que entender, ¿no? El coste por la energía consumida y luego hay otros costes, que es el coste por la potencia contratada y una serie de impuestos vinculados a todo lo anterior, tanto el impuesto de electricidad como el IVA a todo lo anterior, ¿no? Cuando diseñamos o estamos planteando una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo tenemos que tener claro que el objetivo o el planteamiento es intentar reducir los costes económicos vinculados exclusivamente a este concepto, al concepto de la energía utilizada, que evidentemente tiene además aplicados los impuestos tanto de electricidad como del IVA. Siempre va a permanecer constante el término de potencia con su coste económico vinculado. Entonces, si vemos esta factura, pues en este mes eran 200 y pico kilovatios hora de unidades de energía consumidas al mes. Y si vemos los históricos, podéis ver aquí varios históricos
de varios meses diferentes y podéis ver que el consumo en esta vivienda pues más o menos está rondando los 250 kilovatios hora por mes, ¿no? Que más o menos pues bueno, daría 2000 y pico kilovatios hora al año. Vamos a hacer unos cálculos con una hoja Excel porque tengo todo registrado y vamos a ver esto con un poquito de detalle. Además de las facturas, hoy en día, bueno, los avances tecnológicos permiten tener más información. Así que, por ejemplo, en algunas zonas donde la distribuidora eléctrica, pues es, por ejemplo, en este caso, Iberdrola, pues permite a las personas usuarias acceder a sus datos registrados con los contadores eléctricos, esos contadores llamados inteligentes, ¿no? Así, por ejemplo, para que veáis hoy en día, ¿no? Pues podéis crear un nuevo usuario y contraseña si no tenéis acceso, y una vez que tengáis el acceso por parte de la empresa distribuidora podéis entrar aquí con vuestro correo electrónico, contraseña, entráis a vuestros datos o información, seleccionando el contrato en concreto, me da igual el ejemplo que pongamos, en este caso hay varios, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues aquí en la segunda pestaña, en el menú, podéis ver ahí mi consumo y podéis ver los consumos registrados a nivel diario, día a día, semanal e incluso mensual, de manera que aquí hay una información muy interesante con la cual, descargando los datos en esta pestaña de aquí que veis, en la zona derecha, se puede descargar en formato Excel y se pueden tratar los datos, con el objetivo final de ¿qué? De conseguir un perfil de consumo lo más fiable posible, ¿no? Una curva de consumo que nos permita tener claro cuál es el objetivo de la instalación solar, ¿no? Porque esto lo que nos va a decir es exactamente qué va a ocurrir cuando planteemos la instalación solar, cuánta energía se aprovechará, cuánta se inyectará a red, qué supondrá esa inyección a red en cuanto a compensación, etcétera, ¿no? Entonces, ya veis ahí, por ejemplo, ¿no? Se puede seleccionar un día cualquiera con un calendario, pero incluso, yo qué sé, podéis registrar a nivel mensual, ver lo que ha pasado el mes pasado, la semana pasada, etcétera, ¿no? Entonces, vía web, a través de la empresa de distribución eléctricas, se puede obtener información muy interesante. No ocurre con todas las empresas de distribución eléctrica, pero el ejemplo que os he dado de Iberdrola pues recoge información de buena parte de la población. Bueno, pues extrayendo la información, bien sea de la empresa de distribución eléctrica Iberdrola que acabo de comentar, o bien sea porque se ha hecho un registro con unos contadores de energía eléctrica portátiles y se ha registrado durante unos días, vamos a decir una semana, en cualquiera de los casos, con la información lo que hay que intentar reflejar o representar cuál es el perfil de consumo del edificio, ¿no? En este caso de una vivienda, ¿no? Como podéis ver ahí en esta gráfica, bueno, pues se representa 24 horas en el eje horizontal, y en el eje vertical podéis ver las potencias representadas, ¿no? De consumo, ¿no? En este caso, en esta vivienda, podéis ver cómo en las horas más, por decirlo así, nocturnas, los consumos suben hasta 1,2, 1,4 kilovatios. Por la noche los consumos son bien bajos, menos de 200 vatios, se aprecian los arranques de la nevera. Ya sabéis que los consumos de la nevera, aunque la nevera esté encendida 24 horas al día, los consumos importantes de la nevera son los arranques del compresor, ¿no? Cuando se escucha la nevera, ¿no? En cualquier caso, por la noche los consumos son bien bajos, vuelven a subir los consumos en horario, digamos, por la mañana, cuando estoy desayunando, y bueno, pues aquí durante el día, como podéis ver, que esto es lo que yo me quiero fijar, donde hay que poner el foco de atención es precisamente aquí, es decir, en las horas centrales del día, que es cuando hay radiación solar. Y en estas horas centrales del día, cuando tengo radiación solar, como podéis ver en el perfil de consumo, mis consumos medios son 200-300 vatios. No hay más consumo en esta vivienda. Y esto es importante entenderlo, es decir, porque en estas horas centrales es cuando se va a producir la radiación solar, es cuando se va a producir la electricidad solar.
Y en estas horas centrales, si yo no aprovecho esta energía eléctrica solar, hay que entender que esta energía será inyectada a red, de manera que en lugar de ahorrar 1 kWh eléctrico de consumo de vivienda que tiene un coste económico aproximado de 0,15 euros el kilovatio hora, hay que entender que este kilovatio hora inyectado a la red, si es compensado en mi factura, que habrá que ver si se puede compensar o no, tendrá, digamos, un ahorro económico del precio pool, 0,05 euros el kilovatio hora, es decir, 3 veces menos que si hubiese ahorrado ese kilovatio hora de mi consumo, ¿no? Entonces es importante entender lo que ocurre precisamente aquí, ¿no? En las horas centrales del día, en cuanto al perfil de consumo del edificio, en este caso una vivienda, que es una cuestión muy sencilla. Bueno, ya habéis visto un poquito lo que os acabo de comentar, ¿no? Si notáis que mi tono de voz es un tanto pesimista, no quiero que lleguéis a una conclusión errónea, ¿no? Yo lo que trato es un poquito de explicar, pues con la cruda realidad, un poquito cómo funciona esto, precisamente para que lo entendamos y para que, bueno, hagamos planteamientos y llegamos a conclusiones correctas, ¿no? Que no haya errores ni confusiones en los planteamientos. Nada más que eso, ese es el único objetivo, ¿vale? Entonces, por sintetizar, hemos revisado las facturas de la vivienda, de las cuales hemos visto claramente que se consume alrededor de 100 kilovatios hora mes en la vivienda, unidades de energía. Segundo, en esas facturas vemos un perfil de los últimos meses, coincide con eso que acabo de decir ahora. En tercer lugar, hemos entrado a los datos del contador inteligente que ya nos facilita la empresa de distribución eléctrica, en este caso Iberdrola, y podemos ver que coincide con lo que acabamos de comprobar en la factura. Y en segundo lugar, además, podemos ver hora a hora cuál es el consumo de esa vivienda y vemos un poquito el perfil de carga de la vivienda. Y en cuarto lugar, lo que acabamos de ver ahora mismo, pues es una gráfica de un registrador de consumo energético que tengo colocado en la vivienda, con lo cual nos da el detalle de segundo a segundo cuál es el consumo eléctrico de la vivienda, que coincide con todo lo anterior, pero que incluso nos da más información o más detalle, ¿no? Nos está diciendo, concluyendo, que cuando hay radiación solar, el día tipo de esta vivienda consume alrededor de 200-300 vatios y el resto del consumo, hasta llegar a esos 100 kilovatios hora mes, se produce en las horas en las cuales no hay radiación solar, ¿no? Podéis ver en esta hoja Excel claramente que, bueno, pues que coincide los registros de los consumos de energía que tengo de un montón de años, coincide con todo lo que os acabo de decir, y en conjunto toda esta información, que normalmente no existe en tanto detalle, pero que es importante que entendáis, que es especialmente interesante tenerla. Esto nos da mucha seguridad en cuanto al perfil de consumo de la vivienda, tanto el perfil de consumo diario como el perfil de consumo energético mensual, y esto es un buen cimiento para construir sobre este cimiento diferentes planteamientos de instalaciones solares y que podamos hacer diferentes hipótesis de lo que va a suceder a nivel energético y a nivel económico, y lo hagamos con solvencia técnica, ¿no? Y sepamos antemano qué va a ocurrir para que podamos tomar una decisión con la mayor información posible y acertando, digamos, en las conclusiones que planteemos encima de la mesa, ¿no? Vamos avanzando, que me estoy atascando. Vale, tenemos claro que el consumo de este edificio son del orden de 100-113 kilovatios hora al mes, que eso son 3,6 kilovatios hora y día, ¿vale? Esa es la media, perfecto. Y en potencia son 200-300 vatios de potencia consumida en las horas centrales del día, que es cuando hay radiación solar. Esto lo tenemos claro. Ahora hay que cambiar de sector. Tenemos que ir al sector de la radiación solar. Normalmente las personas que se dedican a esto, pues ya manejan programas informáticos, softwares que tienen bases de datos de un montón de localidades con los datos de radiación solar, ¿no? Y permite jugar, ¿no? Es decir, tenemos los datos de radiación solar siempre sobre una superficie horizontal
y, lógicamente, los módulos fotovoltaicos van con una inclinación y una orientación concretas, estos dos ángulos, que son el ángulo azimut y cenit, y la radiación que reciben en función de la inclinación del módulo y de la orientación del módulo, en función de estos dos ángulos, la radiación que reciben es algo diferente a la radiación que se recibe por superficie horizontal. Esto normalmente lo hacen los programas informáticos. Hay un montón gratuitos en internet y bueno, en cualquier caso, esto como referencia. Pero a mí me parece más interesante que manejar un programa informático es entender, ¿no?, lo que tenemos que entender para tomar bien las decisiones. Así que, por ejemplo, si entramos a la página web de AEMET, ahí podéis encontrar diferentes atlas de radiación solar de toda la península. Cogemos, en este caso concreto, la radiación solar de la zona de Pamplona, que es donde se ubica esta vivienda, ¿no? Y podéis ver en esta gráfica mes a mes una columna que representa esta columna la energía que se recibe por metro cuadrado de superficie horizontal en un día medio de cada uno de los meses. Así podemos ver que en enero aparece 1,62, que son 1,62 kilovatios hora, unidades de energía, recibidas por metro cuadrado de superficie horizontal al día, como media, lógicamente, ¿vale? Así tenemos el dato de 1,62 en enero y, por ejemplo, yendo al máximo, tendríamos en julio 6,86 kilovatios hora metro cuadrado y día. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviéramos un módulo fotovoltaico de 1 metro cuadrado de superficie, estoy planteando algo ficticio, pero para que lo intentamos, un módulo fotovoltaico de 1 metro cuadrado de superficie, lo colocásemos de forma horizontal y el módulo fotovoltaico tuviese un rendimiento del 100%, lo cual no es posible, de manera que transformase toda la radiación solar en energía eléctrica, significaría que eso que estáis viendo en la gráfica, que con 1 metro cuadrado de módulo fotovoltaico con un rendimiento del 100% y colocado de forma horizontal, obtendríamos en enero 1,62 kilovatios hora al día o en julio 6,86 kilovatios hora al día. Si nuestro objetivo fuese producir esos 3,6 kilovatios hora al día que consume la vivienda, con un solo metro cuadrado veríamos que en julio nos sobraría energía, produciríamos mucho más que los 3,6, produciríamos 6,8 y en enero nos faltaría, quizás necesitaríamos 2 metros cuadrados, ¿no? Eso sería para que entendáis un poquito la lógica de cómo entender esto. Evidentemente, hay dos cosas que son ficticias que he comentado. La primera, un módulo fotovoltaico no tiene un 100% de rendimiento. Quizás tiene, depende marcas y modelos, quizás tiene un rendimiento del 15, 16, 17%. Es decir, de esta gráfica que estamos viendo aquí, produce electricidad en un 15, 16, 17%. Y la segunda cuestión ficticia que he comentado es que normalmente un módulo fotovoltaico no lo colocamos de forma horizontal. Viendo un poquito cómo hacer unos cálculos a grosso modo, os enseño esta hoja Excel para que os hagáis una idea de lo que se puede hacer con algo muy sencillo, ¿vale? Os coloco aquí en esta columna, en primer lugar, la energía anual que queremos producir, que es la energía anual consumida en la vivienda, ¿no? 1.350 kilovatios hora año, ¿no? Que mes a mes, repartidos de forma equitativa, son unos 113 kilovatios hora mes, y día a día, esos 3,6 kilovatios hora que realmente son medidos en la factura eléctrica de la vivienda. Hemos colocado aquí los datos de radiación que hemos encontrado en la gráfica que os he enseñado antes, en la gráfica de AEMET, ¿no? Y veis, pues para cada uno de los meses, los kilovatios hora que hay de radiación solar por metro cuadrado horizontal y día de media, ¿no? He colocado aquí en esta columna. Bueno, pues planteamos en esta hojita Excel unos cálculos muy sencillos. Vamos a suponer en esta columna un rendimiento de módulo, por ejemplo, del 18%, simplemente para hacer el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda la energía
de radiación solar que de media llega a cada uno de estos días sobre la horizontal, imaginaros que colocamos ese módulo fotovoltaico horizontal y que tiene un rendimiento de 18%. Es decir, que de toda esta energía realmente lo que transforma en electricidad es el 18% de la energía que recibe del sol. Con lo cual en esta columna podéis ver los kilovatios hora que me produciría un metro cuadrado de módulo fotovoltaico con un 18% de rendimiento día a día de media para cada uno de los meses del año. Entonces, si divido los kilovatios hora que quiero producir al día de media entre los kilovatios hora que me produce un metro cuadrado de módulo fotovoltaico horizontal con este 18% de rendimiento, obtengo en esta columna los metros cuadrados necesarios que necesitaría hipotéticamente de módulos fotovoltaicos horizontales para que de media cada día produciría la energía de los 3,6 kilovatios hora que consume esa vivienda. Así podéis ver que en enero o en diciembre hacen falta del orden de 13 metros cuadrados de módulos fotovoltaicos colocados de forma horizontal para producir esos 3,6 kilovatios hora que quiero producir. Sin embargo, en junio-julio, con apenas 3 metros cuadrados sería suficiente. Siguiendo con esta lógica que yo creo que se entiende, que es muy sencillo, si un módulo fotovoltaico de esta hipótesis tiene 1,5 metros cuadrados, pues divido los metros cuadrados necesarios entre 1,5 y obtengo en esta columna los módulos fotovoltaicos que necesitaría, en este caso colocados de forma horizontal, para producir cada día la energía que quiero producir, que son los 3,6 kilovatios hora que consume la vivienda. Necesitaría entre 8 y 2 módulos fotovoltaicos en esta vivienda. Es decir, sin entrar a utilizar programas de cálculo muy sofisticados, ya vamos centrando lo que serían los cálculos, ¿no? Un orden de magnitud. Entre 2 y 8 módulos fotovoltaicos de 1,5 metros cuadrados necesitaría para poder producir la energía de 3,6 kilovatios hora que quiero producir al día en la vivienda, ¿no? Sin embargo, los módulos fotovoltaicos no los voy a colocar en posición horizontal, sino que los voy a colocar con una inclinación. Vamos a suponer del orden de 30 grados. Se suele colocar normalmente, si se puede, siempre orientación sur, dentro de lo posible, e inclinación normalmente pues cercana a la latitud del lugar, 30-40 grados de inclinación sobre la horizontal, ¿no? Si veis esta gráfica que os enseño ahí, ese rosetón, podéis ver que si los módulos fotovoltaicos, en lugar de estar en posición horizontal, tienen una inclinación más óptima, ese 30-35 grados de inclinación, pues quizás para estas circunstancias se produce un aumento del orden aproximado de un 30% de la radiación solar recibida. Es decir, quizás ese módulo fotovoltaico con una inclinación del 30 grados produzca del orden de un 30% más de energía que la energía que habíamos calculado sobre la horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que si volvemos a la Excel, podéis ver sobre la Excel que si mejoramos un 30% los resultados como consecuencia de una inclinación más óptima del orden de 30 grados, que es lo que tiene el tejado, pues quizás los mismos cálculos me dicen que con 6 módulos o quizás un módulo en verano produciría los 3,6 kilovatios hora día que necesito producir. Con lo cual, con esta inclinación estamos acotando todavía más la cantidad y los cálculos. Es decir, entre 1 o 2 módulos fotovoltaicos en verano y quizás 5 o 6 en invierno, en ese rango de magnitud podré, digamos, ajustar o dimensionar la instalación para obtener esa energía que consume esa vivienda. Ya veis que se trata de hacer planteamientos y reflexiones sencillicas, ¿no? No se trata de hacer grandes integrales ni de programas sofisticados de cálculo, ¿no? Eso ya llegará, ¿no?
Entonces, bueno, un poquito siguiendo con la lógica que hemos visto, pues hemos dicho que entre 1 o 2 módulos fotovoltaicos y 6 módulos fotovoltaicos será un poquito el rango de dimensionamiento de nuestra instalación, ¿no? Planteando o incorporando ahora el tema económico, es decir, saltamos de sector, hemos entendido lo que ocurre con la energía, vamos a ver qué ocurre con la economía, ¿no? Entonces vamos a seguir con la hojica Excel de forma muy sencilla, ¿no? Ahí podéis ver en 2 columnas un poquito lo que ocurre con el consumo energético de la vivienda, ¿no? Hemos dicho que el consumo energético de la vivienda en su mayor parte es en horas que no hay radiación solar, y podéis ver ahí que he identificado como un 85% que de esos 3,6 kilovatios hora al día que se consumen, ese 85% se produce cuando no hay radiación solar y el 15% sí se produce cuando hay radiación solar, ¿no? Podéis ver ahí esas 2 columnas, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos precisamente en qué es lo que nos está identificando el Real Decreto, ¿no? Vamos a fijarnos en ese 85%, es decir, esa energía que se consume cuando no hay radiación solar, ¿no? Esos 3,1 kilovatios hora al día. Si hipotéticamente los pagamos a 0,15 euros el kilovatio hora, y cojo este valor simplemente pues, por hacerlo simple, que sea 3-1 con el otro, si cogemos y decimos que pagamos a 0,15 euros el kilovatio hora, pues esta energía, estos 3,1 kilovatios hora por 0,15, me sale en esta columna que son 0,46 euros al día. ¿Qué es esto? 0,46 euros al día es el dinero que pagaríamos por esa energía que se utiliza en la vivienda cuando no hay radiación solar, ¿no? Estos 0,46 euros al día es el objetivo económico que como máximo podemos plantear en la instalación de autoconsumo, porque es el objetivo que se puede compensar, que ya hemos explicado anteriormente. Entonces, ¿a cuánto nos compensan? Bueno, pues la energía que inyectemos a la red cuando hay radiación solar, aunque no estemos en la vivienda, esa energía nos la van a pagar, por ejemplo, a 0,05 euros el kilovatio hora. Así que cogemos 0,46 euros como objetivo que queremos, digamos, compensar, lo dividimos entre 0,05 y me sale 9 kilovatios hora al día. ¿Qué quiere decir esto? Vale, que si yo inyecto a la red 9 kilovatios hora al día, aunque no esté en la vivienda, aunque no haya consumo en la vivienda, si inyecto estos 9 kilovatios hora al día y me los pagan a 0,05, seré capaz de compensar 0,46 euros al día, que es el dinero que tengo que pagar por la energía cuando sí que estoy en la vivienda, que estoy por la noche. Entonces, el objetivo máximo que puedo plantear para compensar el máximo de dinero en este caso son 9 kilovatios hora al día. Vamos a hacer una última columna conclusiva para ver si tomamos la decisión final, ¿no? Entonces, con los parámetros sobre energía que ya hemos estado analizando antes y con el dato de que como objetivo tenemos que inyectar aproximadamente 9 kilovatios hora al día, hacemos esta columna, que es básicamente coger y plantear diferentes hipótesis de módulos fotovoltaicos. Ya veis ahí he colocado 1,4 módulos fotovoltaicos, algo teórico porque en la realidad 1,4 módulos fotovoltaicos evidentemente no se puede plantear, pero si coloco 1,4 módulos fotovoltaicos ya veo que en el mes de junio soy capaz de producir los 3,6 kilovatios hora que antes veíamos, pero que no alcanzan los 9 kilovatios hora, es decir, como 3,6 es menos que 9, ese mes podré producir la energía que consume la vivienda, pero en la factura me saldrá todavía a pagar dentro del término de energía, ¿no? Si coloco 2 módulos fotovoltaicos, que sería lo mínimo, sigo concluyendo algo parecido, es decir, ya soy capaz de producir al día más energía que la energía que se consume en la vivienda, ya lo estáis viendo ahí, pero sigue siendo esa energía inferior a 9 kilovatios hora y por lo tanto en las facturas de la comercializadora eléctrica voy a tener que seguir pagando, ¿no? ¿Qué ocurre si coloco 3 módulos fotovoltaicos? Bueno, ya me voy acercando a esos 9, todavía en las facturas de la comercializadora eléctrica voy a tener que seguir pagando. ¿Qué ocurre si coloco 4? Ahí ya cambia el parámetro, Cambia porque hemos superado los 9. ¿Qué significa esto? Pues que los meses de mayo, junio, julio y agosto, esos 4 módulos fotovoltaicos producen más de 9 kilovatios hora al día, que me los abonarán a 0,05 euros y serán más de 0,46 euros, que es lo que yo gasto
por los 3,1 kilovatios hora cuando no hay radiación solar. Es decir, no os asustéis, que estos 4 meses, en las 4 facturas de la comercializadora eléctrica, el término de energía me llegaría 0,0 euros a pagar. E incluso, como supero algo los 9 kilovatios hora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que incluso estoy regalando parte de esa energía que he inyectado, ¿vale? Entonces ya veis que vamos acotando muchísimo la instalación, ¿no? Estoy planteando que la instalación tiene sentido optimizado desde 4 a 6 módulos fotovoltaicos, ¿no? ¿Qué ocurre si coloco 5? Bueno, pues que ya no son solamente esos 4 meses que he comentado, sino que aproximadamente entre abril y septiembre estas 6 facturas de la comercializadora eléctrica me llegarán con el término de energía a 0 euros a pagar. Pero, claro, evidentemente en los meses de junio-julio estoy regalando más energía si cabe, ¿no? Con lo cual ya veis un poquito todo esto que os estoy comentando, ¿no? Si colocásemos 6, pues incrementaríamos esto que estoy diciendo, ¿no? Finalmente, desde un punto de vista energético, económico, etcétera, llegamos a la conclusión que quizás sean 5 módulos fotovoltaicos el parámetro óptimo para plantear en esta instalación, que en este caso concreto, siendo de 250 vatios de potencia cada uno, estamos hablando de plantear una instalación de 1 kilovatio de potencia para energía solar en una vivienda que se consumen del orden de 3,6 kilovatios hora día y que tiene una potencia contratada de 3,5 kilovatios. Casco, arnés, y ya he subido al tejado para que podamos ver algunos detalles técnicos de ejecución material, en concreto del campo fotovoltaico que habíamos calculado en la primera sesión. Habíamos dicho que hacía falta del orden de 1 kilovatio aproximadamente, que eran en este caso, debido a la marca y modelo, unos 5 módulos fotovoltaicos de unos 250 vatios.